tal, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal en el que hablaremos sobre una rivalidad que marcó la historia no solo de la UFC, sino de las MMA por completo. Una rivalidad que fue tan icónica que cambió el panorama por completo de los deportes de contacto, marcando un antes y un después en las MMA mainstream. Y sin dar mucha vuelta en el asunto, comencemos con el video. Conor McGregor vs Nate Diaz, una de las rivalidades más icónicas en la historia de las MMA, específicamente originada en la UFC. Fue una rivalidad que surgió de una manera bastante interesante. Conor McGregor dio una racha invicta de victoria, mencionó a los rivales más fuertes que había en las 145 libras, mencionó a gente tipo como Chad Mendes, luego se corona como campeón ante José Aldo, con ese caos histórico que hasta el día de hoy es súper recordado, mientras que del otro lado Nate Diaz, ganándose su lugar en las 155 libras para tener esa anhelada oportunidad titular, hasta que en un momento simplemente Nate Diaz, al ver que Conor McGregor estaba ya aspirando a un segundo cinturón, en lograr algo que nunca se había visto, que después de ganar el título, ese cambio impresionante, apostar a pelear con el campeón Rafael Dos Anjos de las 155 libras. A Nate Diaz ver esta acción de la UFC, simplemente después que venció a su rival más reciente en ese momento, toma el micrófono y totalmente le tira a Conor McGregor, que le está quitando todo por lo que ha estado trabajando por muchísimo tiempo. Poco a poco se va cocinando esa rivalidad. Nate Diaz está enojado, luego va Conor McGregor, se le cae la pelea ante Rafael Dos Anjos por lesión, fue como una lesión en el pie. Entonces, pocos días del evento tenían que buscar un reemplazo. Conor McGregor, dispuesto a pelear contra quien sea, Nate Diaz se ofreció como reemplazo, pero el detalle fue que era en las 170 libras. Nate Diaz no tenía el tiempo suficiente para poder dar a las 155, porque era un 155 grande. McGregor, a pesar de que era dos categorías arriba de la de él en 145 libras, simplemente aceptó la pelea. Aceptó. Cuando se vieron cara a cara, simplemente toda la rivalidad explotó. Conor decía que le iba a pasar por arriba, que iba a ser súper fácil, con la confianza hasta el tope, hasta las nubes, y simplemente Nate Diaz decía que iba a acabar con Conor McGregor, que le iba a demostrar que él incluso sentía que era mejor que él, y que iba a frenar esa racha impresionante de victoria que tenía él, y simplemente pagarle, sí, y simplemente hacer realidad su palabra, aquella vez que le tiró en el micrófono. Mientras más avanzaban los días, más se ponía intensa la rivalidad. Simplemente Conor McGregor dijo que lo iba a destrozar en el primer round. Conor McGregor, subestimando totalmente a un rival como Nate Diaz, simplemente cuando empezó la pelea, Conor McGregor estaba dominando muy bien con el striking, con su guardia zurda, con su estancia de karate, estaba dominándolo muy bien. La izquierda estaba entrando, las low kicks estaban siendo potentes, muy buen jab, muy buenos ganchos, estaba dominando totalmente hasta el segundo round a Nate Diaz, que incluso le hizo varios knockdowns. Estaba tranquilo en la pelea, demostrando que hasta en 170 libras estaba destacando, estaba rompiendo como quiera, en cualquier peso estaba demostrando con McGregor. Simplemente en el segundo asalto la cosa cambia. A pesar de que sigue dominando con su striking, se queda sin energía. Nate Diaz le pega ese legendario 1-2 directo a la cara, lastima a Conor McGregor, le tira una ráfaga de golpe y simplemente Conor, un poco lastimado, no encuentra la manera de cómo poder dominar a Nate Diaz, le tira un derribo y esa fue la perdición. Nate Diaz lo defiende, lo pone en la montada, le hace gran and pound, luego McGregor le da la espalda y cierra esa mataleón que hace una de las sorpresas más legendarias del deporte. Conor McGregor cae ante Nate Diaz, señores, ante Nate Diaz cayó el mundo por completo ese día. Simplemente Nate Diaz, cuando toma el micrófono, dice la legendaria frase que todo el mundo conocemos. How's that feel? I'm not surprised. Nate Diaz finalmente cumpliendo con su palabra, que iba a frenar a Conor McGregor por completo y que se las iba a cobrar por las acciones que Conor McGregor estaba tomando a la hora de ir por ese campeonato de las 155 libras. Simplemente Conor McGregor parece que le dio un poco en el ego, ya que fue la primera derrota que tuvo en el octágono. Se sobreconfió, tuvo demasiada confianza y tomó uno de los mayores errores que se puede hacer en los deportes de combate: subestimar a tu rival. Subestimar a Nate Diaz, simplemente que no era un tipo de trámite, no era un peligro para él, y esto fue lo que simplemente le sucedió. Después de ahí Conor McGregor va y ya el campeón es de la 155, ese día Álvarez va, le hace un KO impresionante, muy técnico, muy elegante, y se corona doble campeón. Pero ¿qué pasa?
a pesar de que Conor McGregor está en la cúspide, en lo más alto del deporte, con sus 2 cinturones indiscutidos, totalmente a los hombros, demostrando que estaba en su absoluto prime. ¿Qué pasa? Conor McGregor siente que todavía tiene algo pendiente, a pesar de que no había defendido ninguno de sus títulos, se había convertido en doble campeón simultáneo, siendo el primero en la historia, en muchos campeones después, en hacer esta hazaña. Pero, como les decía, se puso a pensar que le faltaba quitarse esa pequeña espinita que tenía ante Nate Diaz, que Nate Diaz fue el que le quitó esa racha invicta de victoria, y que él sentía que él podía vencer a Nate Diaz, que tenía las habilidades, la técnica, el talento para poder derrotar a un buen rival y peligroso como Nate Diaz. Y poco a poco se fue trabajando en ese mismo 2016 la gran revancha entre Nate Diaz y Conor McGregor. Finalmente se pacta para el UFC 202 la pelea entre Nate Diaz y Conor McGregor, la revancha que todo el mundo quería ver. Si Nate Diaz podía hacer lo mismo que en la primera pelea, o simplemente Conor McGregor demostraba que podía hacer los ajustes necesarios y derrotar a Nate Diaz. Y nuevamente fue en las 170 libras. Conor McGregor intentando nuevamente subir al peso welter, más preparado, más enfocado, más adaptado al peso de las 170 libras, a hacerla definitivamente la pelea. Conor McGregor, desde que empieza el primer asalto, va hacia adelante, domina con el jab, la izquierda entra cada rato, simplemente le empieza a dar varios knockdowns entre el primer y segundo asalto, empieza a implementar más low kick, buen cabeceo, buen movimiento de pie, buen desplazamiento. Conor estaba súper serio, estaba enfocado en destruir a Nate Diaz y vengar esa derrota. Iba hacia adelante hasta que simplemente cuando empezó el tercer asalto, después de 2 asaltos muy dominantes de un Conor derribándolo a cada rato por golpe, haciéndole nota, aunque siquiera le estaba entrando de lleno, que en cualquier momento se pensaba que Nate podía caer por knockout, pero no. Nate Diaz demuestra corazón y simplemente empieza a resistir los golpes y empieza la presión. Nate Diaz poco a poco empieza a conectarle 1-2, entra con ese boxeo sucio, ese clinch, empieza a darle una ráfaga de golpes de tercer asalto que se piensa que Conor iba a caer, porque lo acorrala, le empieza a dar muchísimas ráfagas de golpe. Conor parece que va a rendirse, pero tampoco. Conor demuestra su valentía y corazón como campeón y sigue avanzando hacia adelante, sigue encontrando la forma de cómo lastimar a Nate Diaz, poder sobrevivir a esa tormenta que representaba Nate Diaz a la hora de presionarte, con ese cardio, esa durabilidad, y nunca rendirse a pesar de la adversidad. Simplemente Nate iba hacia adelante. Conor también, hubieron muchísimos intercambios entre ellos, muchos intercambios sin fin. Esta fue una guerra total de un campeón buscando vengar su derrota y de un Nate Diaz demostrando nuevamente de que estaba a niveles muy altos y de que podía volver a repetir la hazaña. Un momento Nate iba hacia adelante, otro momento Conor también respondía a esos contragolpes. La izquierda lo estaba lastimando mucho. Mírenle cómo le dejó la cara totalmente a Nate en esa pelea. En el quinto asalto siguen con Conor McGregor sin mucha energía, que conocemos que Conor en el cardio siempre ha sido algo cuestionable. Conor logra sobrevivir en el quinto, llegar hasta el quinto con Nate Diaz. Nate Diaz empieza a hacer clinch. Un momento Conor le llega a derribar. Luego viene Nate y termina totalmente la pelea con él encima de Conor, siendo derribado desde el clinch y quedando en la posición dominante hacia arriba. Termina la pelea, se repasa todo el replay de los golpes y todo lo que pasó en la pelea. Conor McGregor se lleva totalmente la decisión. Se logra llevar un poco dividida, algo cerrada, pero la gana totalmente bien. Demuestra que puede derrotar a un rival mucho más grande como él, en una división mucho más grande que la de él, en las 170 libras, un rival peligroso como lo es Nate Diaz, y totalmente venga esa pequeña derrota ante su mayor rival hasta el momento, como lo era Nate Diaz. Simplemente cada uno se da respeto, totalmente finaliza una de las rivalidades más grandes en la historia de la MMA. Después de ahí, el resto es historia. Así que ya ustedes saben, señores, espero que les haya gustado mucho el video, y si quieren seguir aprendiendo más sobre la MMA, denle like, suscríbanse para que sigan subiendo esta gran comunidad de la MMA. Hasta la próxima.